Hay algo que es inevitable después de estas elecciones, y es querer ver la lista de los grandes quemados. Varias figuras muy conocidas de la política nacional quedaron por fuera del Congreso, demostrando algo muy claro: el reconocimiento público ya no garantiza una curul. Entre los nombres más visibles aparece Angélica Lozano, de Alianza Verde, quien después de 3 periodos en el Senado no logró regresar con cerca de 37.000 votos. También Jorge Enrique Robledo, histórico dirigente hoy del Movimiento Dignidad y Compromiso, que obtuvo alrededor de 28.000 votos. También Catherine Miranda, de Alianza Verde, quien, pese a haber sido la representante más votada por Bogotá en las elecciones anteriores, esta vez no alcanzó el umbral necesario. A esta lista se suman figuras como Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá y exministro de Trabajo. También Carolina Arbeláez, Lina María Garrido de Cambio Radical y el polémico Miguel Polo Polo en la curul afrodescendiente. Tampoco logró mantenerse Ingrid Betancourt, desde la lista Oxígeno, que además perdió su personería jurídica. También se quedó por fuera el liberal Alejandro Carlos Chacón, una figura con amplio recorrido político en norte de Santander. Tampoco lograron llegar al Congreso otros nombres relevantes como Diego Patiño Amariles, creo que de Risaralda, o el representante Inti Asprilla. Y la lista pues podría seguir. Pero estos son, digamos, los más visibles dentro del radar político. Ahora, hubo un hecho político particularmente significativo y para celebrar por lo alto en estas elecciones: el desplome del Partido Comunes, surgido del acuerdo con las FARC. La colectividad no logró conservar su representación política y pierde su personería jurídica al no alcanzar el umbral electoral. Entre quienes se quedan por fuera está Sandra Ramírez, alias Griselda Lobo, quien fue pareja de Tiro Fijo. Y en política hay una verdad simple: las urnas son el juicio final. Y bueno, lo más destacado y el golazo definitivamente de la jornada es que Daniel Briceño logra la mayor votación individual a la Cámara de Representantes por Bogotá y se convirtió en uno de los congresistas más votados en la historia del país, la más histórica para la Cámara de Representantes, de otro nivel, y obteniendo pues más votaciones aunque muchos candidatos que han logrado llegar al Senado. También lo bueno de esta jornada es que sectores de la derecha mostraron una capacidad de consolidación que muchos analistas no habían anticipado. Contra varios pronósticos, el electorado de centro terminó gravitando hacia consultas donde estas fuerzas lograron agruparse y demostrar que aún tienen margen de crecimiento político. Pero además hubo otro gran derrotado en estas elecciones: las encuestas. Muchas daban como ganadora a Daniel Quintero y terminó pues imponiéndose Roy Barreras con una votación pues paupérrima. Otras encuestas pronosticaban que Claudia López alcanzaría 2 millones de votos y esto estuvo pues muy lejos, ¿no? En términos simples, las encuestas no le pegaron a nada. Y tenemos que hablar de lo malo, pues que el pacto histórico le funcionó la estrategia política que venía desplegando desde el gobierno: la repartición de contratos antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, el uso de la burocracia territorial y una narrativa económica apoyada en decisiones como el aumento del salario mínimo, que terminaron teniendo impacto electoral en varias ciudades. Este aparato burocrático y territorial se tradujo en votos. Y esto nos recuerda algo incómodo: en Colombia el poder institucional todavía pesa demasiado en las dinámicas electorales. Bueno, y hablemos de lo feo, hay que decirlo. Estas elecciones vuelven a abrir la puerta a fenómenos preocupantes: influencers patéticos y personajes que no son ejemplo para los colombianos, que saltan directamente al Congreso sin trayectoria política ni experiencia legislativa. Y una cosa es crear contenido político serio, como lo hace Daniel Briceño, y eso lo confirma su trabajo en el Consejo de Bogotá, su campaña y el respaldo de la ciudadanía. Pero otra cosa es convertir la popularidad digital en poder político. Casos como las nuevas bellezas del pacto histórico que llegan al Congreso: Lalis, Wally o Amaranta Hank, quien anteriormente pues se desempeñaba como actriz en la industria para adultos. Hágame el favor, pues habrá que analizarlos y vigilarlos de cerca, porque a muchos que llegaron hace 4 años, ya las urnas ayer los dejaron por fuera y pues les pasaron factura. También hay casos que reavivan las sospechas del clientelismo tradicional. Por ejemplo, María Irma Noreña, quien hace 4 años no logró llegar al Congreso y ahora sí lo consigue en medio de cuestionamientos sobre el uso del aparato político de la alcaldía de Pereira, donde su esposo pues tiene mucha influencia. Cuando la política se gana con maquinaria institucional, no con ideas, lo que queda es una señal preocupante sobre la calidad de nuestra democracia. Y el caso de María Irma no es el único en el país. Pero más allá de todo esto, esas elecciones dejan una lección muy clara: en política ningún nombre está asegurado, ni la fama, ni la trayectoria, ni el poder político garantizan mantenerse en el Congreso al final. Democracia, y el único que decide en la democracia finalmente es usted.